¿Cuántos están agradecidos? Amén. Sin importar, hermano, la situación que tengamos. Bendito Dios. Como dice ese coro, es fácil alabar a Dios cuando las cosas van bien, ¿o no? Pero también debemos alabar y adorar, aun cuando las cosas parecen que no van tan bien. Pero también debemos tener la confianza y la fe de que Dios lo tiene todo bajo control. Cuando nosotros vamos delante de su presencia y oramos a Dios y tenemos comunión con nuestro Señor y sabemos por qué estamos vivos, que es todo por su gracia y su misericordia, el Señor dice: no te preocupes, porque yo estoy contigo. Pero a veces se hace difícil, pero esto forma parte del proceso, porque debemos aprender a confiar en Él. Debemos aprender a poner nuestras vidas en Él en la totalidad. ¿Saben por qué? Porque el Señor te dirá: dámelo todo. Sí, pero no, dámelo todo. Porque si yo lo tengo, te irá bien. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias a los que hoy también comparten con nosotros. Muchas gracias a la pastora Estela también, que nos visita hoy. Amén. A Ruth también. A Samuel también y su familia. Bienvenidos, y es una alegría verlos. Y así a toda la iglesia. Amén. Bendito Dios. Sé que el Señor tiene cosas grandes. Amén. Y poco a poco se van cumpliendo. Amén. Me acuerdo la primera vez que entramos en este lugar, que todo estaba hecho un desastre. Todo eran como ruinas. Amén. Y uno cuando entra, pero lo ves a través de la visión, y uno se ponía allá y ya veíamos todo realizado, aunque todo estaba en ruinas. Pero esto es poner nuestra fe en marcha y ver que en el Señor, cuando el Señor tiene un propósito y un llamado, aunque parezca que es imposible humanamente, para Dios no es imposible. Y cuando nosotros empezamos y aprendemos a ver con los ojos de Dios, allí se empiezan a activar cosas. Allí el Señor empieza a obrar. Amén. Bendito Dios. Hasta que llegamos a cumplir el propósito de Dios. Pero en ese camino hacia el propósito de Dios en su totalidad tenemos que pasar por diversas cosas. Y es cuando nosotros debemos aprender a que lo principal y lo primero es que haya paz en nuestro corazón. Pase lo que pase, aprendamos a tener esa paz de Dios en nuestro corazón y no la dejemos ir. Pase lo que pase, que la agarremos. La paz de Dios debe estar en nuestro corazón, y esto es lo que nos dará la fortaleza para llegar hasta la meta. Bendito Dios. La seguridad, porque el enemigo también está ahí. A veces nosotros pensamos que el enemigo solamente viene para que caigamos en la tentación. El enemigo también viene para hablarnos y hacernos creer de que tú crees que Dios está contigo. Tú piensas que así como tú eres, Dios está contigo. Estás equivocado. Tú crees que vas a llegar hasta ahí. ¿Y qué tienes tú? Si no tienes nada. Pero allí es cuando Dios le dijo a Pablo: es por gracia. No es por tus fuerzas. Esto es lo bonito del Evangelio, que no es por nuestras fuerzas, es por la gracia, la misericordia y el poder de Dios que alcanzamos los propósitos aquí en la tierra. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. A ver, ¿cuántos de aquí no pasan por dificultades? Pues luego hablamos y me enseñas a ver cómo se hace.
No digo, ¿quién no pasa por dificultades? ¿Quién no pasa por momentos difíciles? Yo creo que todos pasamos por ahí. Todos. Amén. Ya sé que es un tópico cuando muchos siempre decimos que pensamos que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros empezamos a formar parte de la iglesia, como que automáticamente pensamos que bueno, ya está, ahora todo me saldrá bien. Pero no es así y lo sabemos. Pero gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Saben qué? Porque el hombre o el ser humano se acomoda, es muy cómodo. Y nosotros siempre cuando todo nos va bien, como que siempre nos sentamos ahí y nos tumbamos en el sofá y si no hay nada que nos aprieta, como que no nos movemos. Amén, porque nos acomodamos ahí y disfrutamos, la carne disfruta de estas cosas. Y bueno, en su parte está bien, hay momentos de paz que debemos disfrutar, pero debemos también estar alerta o estar, como dicen aquí, con las antenas así levantadas, porque siempre vendrán momentos de dificultad, siempre vendrán momentos difíciles. Amén. Y tenemos dos opciones cuando nosotros pasamos por estos momentos, tenemos dos opciones que nosotros podemos elegir. Amén. Una de ellas es hundirnos en la amargura. Amén. O decidir hacer el bien y ser de bendición en estos momentos. Amén. Es decir, optar por sacar algo positivo dentro de lo que aparentemente es negativo. Amén. Es decir, yo puedo pasar por momentos difíciles, pero usar esto para ser de bendición, o usar esto y ver lo bueno en todo lo que aparentemente parece malo. Y usar esto ¿para qué? Para el reino de Dios. Usar esto ¿para qué? Para ser de bendición. Usar esto, hermanos, aleluya, para hacer el bien. Y ¿saben qué? El Señor se agrada de ello y ahí es cuando nosotros empezamos a ver la gloria de Dios. Miren, en Hechos 8, 2 hacia adelante, Hechos 8, 2 hacia adelante, dice que resulta ser que la iglesia de Cristo estaba ahí todos juntos. Amén, todos juntos en armonía, que todo parece lindo y hermoso, que así debe ser. Pero aconteció algo en esos tiempos. Y es que, dice la palabra, aquel día se desató una gran, no dice se desató una persecución, se desató una gran persecución en contra de la iglesia. Pero si la iglesia estaba ahí unida en armonía, orando al Señor, alabando al Señor, ¿cómo es que se desató esa gran persecución? Dice, contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Versículo 2 dice, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, aún era Saulo, dice, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Ahora imagínense que nosotros estamos aquí, somos hijos de Dios. Estamos contentos, alabamos con gozo en nuestro corazón. Entra aquí un hombre que persigue la iglesia y empieza a arrastrarnos y a sacarnos y mandando a la cárcel. Amén. Esto es lo que pasó y lo que sucedió. Y ellos eran creyentes, ellos creían en Jesús. Ellos formaban parte de la iglesia, pero les aconteció esto, les pasó. ¿Dónde estaba Dios ahí? Yo les diré dónde estaba Dios. Ahora lo veremos. Así que cuando la palabra dice, cuando el pueblo, la iglesia
cuando la iglesia se dispersaron, dice que unos se fueron a la región de Judea, otros se fueron para Samaria, y Felipe era uno de ellos. Amén. Y dice que, por eso dije antes, dentro de lo malo o de lo que aparentemente parece malo, nosotros siempre debemos tomar la actitud de sacar algo bueno y positivo. Así vivía Pablo. De cualquier situación él predicaba del evangelio. En cualquier situación que estaba él daba testimonio. A él lo apedreaban, lo perseguían. Bueno, pues estaba delante de reyes, les predicaba el evangelio. Estaba ahí por allá. Él siempre sacaba cosas positivas de lo que aparentemente era negativo. Y así hizo Felipe. Cuando salieron y ellos pensaban, ¿qué hacemos? ¿Nos amargamos? ¿Pensamos que Dios no está con nosotros? ¿Nos venimos abajo? ¿O aprovechamos para predicar el evangelio de Dios y cumplir el propósito de Dios? Y así lo hicieron, hermanos. Felipe dice que se fue a Samaria y predicó el evangelio allá. Nosotros ahora pensamos, está bien, se fue a Samaria, predicó el evangelio, pero ustedes saben qué pasaba en Samaria. Ustedes saben que eran judíos y samaritanos, que no se podían ver entre ellos. Ustedes sabían eso. Nosotros cuando nos acordamos de Juan 4:9, dice, la mujer samaritana, lo dice claramente, dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Amén, está en Juan 4:9. Tal era la enemistad que ella se sorprende de que Jesús le pida agua. Es decir, eran enemigos, judíos y samaritanos. Bendito Dios. Pero saben que Dios tenía un propósito con Samaria. El evangelio tenía que llegar allá. Por eso humanamente, aunque aparentaban que o ellos pensaban o realmente habían decidido estar peleados, Dios tenía un propósito. Por eso aquellos que nos hacen daño, que nosotros aparentemente o pensamos que estamos enemistados, acuérdate de esto, Dios también los ama. Dios también busca la salvación para ellos. Así que Felipe dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba a Jesús, al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. ¿Vieron? Cuando nosotros optamos por la decisión de ser de bendición y en vez de amargarnos, en vez de estas situaciones difíciles, nosotros tomamos la decisión de voy a hacer el bien, voy a cumplir el propósito de Dios en medio de esta situación. Esto mueve la mano de Dios y eso mueve el poder de Dios. Y Felipe, cuando tomó esa decisión y se fue a Samaria a predicar el evangelio, dice que milagros lo respaldaban. El poder de Dios respaldaba la predicación de Felipe. Y esto hizo que muchos empezaran a escuchar el mensaje y empezaran a aceptar el mensaje en su corazón, a recibir a Cristo en su corazón. Y miren qué pasó. Aquella ciudad dice que se llenó de alegría. Samaria se llenó de alegría, hermanos, y el que había ido a predicar era un judío. La historia dice que los judíos, Judea, Galilea y Samaria en medio. El camino más corto era pasar por Samaria, ir a Galilea, pues los judíos ¿saben qué hacían? Aquí estaba el río, aquí estaba el río Jordán en el costado. Ellos
para no pasar por Samaria, lo que hacían eran, se iban, cruzaban el río, caminaban, volvían a cruzar el río y llegaban hasta Galilea. Y todo por no cruzar en Samaria. Así era la enemistad. No se podían ver. Amén. Pero aún así, Dios tenía un propósito con ellos. Por eso, hermano, cuando nosotros pasemos por momentos difíciles, no te enojes con Dios. Y lo más importante, no te amargues, no amargues tu corazón. Amén. Porque esto mata. Ahora lo vamos a ver, hermanos. Sigue la palabra, dice, ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Amén. Jactarse es alabarse excesivamente. Prepotencia. Amén. Si nosotros vemos el carácter de Simón, era un carácter orgulloso. Él quería llamar la atención. Era su propósito, y lo que él buscaba era ser más que los demás. Quedémonos con esto, nos tenemos que quedar con esto, con el carácter y la manera de ser de Simón. En su interior tenía esa necesidad de llamar la atención y de ser el centro. Amén. Dice, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Esto decían en Samaria, que Simón era el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Amén. Bendito Dios. Lo más sorprendente es en el versículo 13, dice, Simón mismo creyó. Es decir, Simón creyó en el mensaje de Felipe. Y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, que esto seguro que fue una gran noticia, los samaritanos aceptaron a Jesús, aceptaron la palabra de Dios. Dice que les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Amén. Ojo a esto. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos los apóstoles habían o los samaritanos habían recibido el Espíritu Santo, Simón hizo lo siguiente: se sacó dinero del bolsillo o una bolsa, no sé qué fue, pero dice la palabra de Dios que les ofreció dinero. Amén. ¿Por qué Simón se movió de esta manera? Quería comprar el don de Dios. Y les pidió, denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo pueda imponer las manos reciban el Espíritu Santo. Miren, Simón había recibido el Evangelio, había recibido la palabra de Felipe, lo seguía, veía los milagros, pero ¿cuál era la motivación de Simón? ¿Cuál era su motivación? Lo que antes hemos compartido, ser el centro, llamar la atención. Ese hombre tenía un problema.
tenía la necesidad de ser el centro, hermanos, y conocemos a personas así, con esa necesidad de ser el centro, la necesidad de ser el más grande de todos. Y cuando vio eso, lo primero que hizo, yo lo quiero esto, lo quiero comprar, no por amor a las almas, por amor a los demás, por amor a Dios, por amor a la obra, sino porque él seguía con lo mismo. Él buscaba ser el centro. Él tenía un problema. Amén. Y estamos todos de acuerdo, tenía un problema. Y Pedro, imagínense a Pedro con su rudeza, así como él era, casi le arranca la cabeza. Le dice: que tu dinero perezca contigo. Le contestó Pedro: porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Luego Pedro ahí deja unos detalles muy importantes, que es lo que nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que orar y ver y abrir nuestro corazón, porque es así de claro, hermanos, es ser sinceros delante de Dios. Ustedes saben que nosotros, por mucho que peleemos, a veces no conseguimos la victoria. ¿Cuántas veces hemos dicho: no, a partir de ahora voy a hacer esto y aquello, porque esto es lo que agrada a Dios? Y lo hacemos una semana, lo hacemos 2, y a la tercera volvemos a caer. Y yo me incluyo. No se piensan que nosotros seamos superhéroes, somos personas. Y a veces peleamos humanamente contra nuestros defectos. Y sí que debemos poner de nuestra parte. Pero ¿saben cuál es? ¿Saben qué es lo mejor que podamos hacer? Es tener una relación sincera con nuestro Padre, con Jesús, y contarle nuestras cosas. Pienso que uno de los secretos del cristiano es ser sincero delante de Dios. Señor, tengo un problema y tú ves que yo estoy peleando y no lo puedo vencer. Ayúdame, Señor, ¿qué debo de hacer? Ayúdame. Así David se presentaba delante de Dios cuando él se dio cuenta del problema que tenía. Dijo: entiendo que desde el vientre de mi madre el pecado está dentro de mí y que a mí me cuesta mucho poder vencerlo. Señor, me abro delante de ti y hazme más blanco que la nieve. Hazme santo. Quiero hacer lo correcto. Ayúdame, Señor. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Así que Pedro le dijo lo siguiente, le dice: veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. En Reina Valera dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amargura. Y Simón tomó una gran actitud a pesar de todo, porque en el siguiente versículo él dice: rueguen al Señor por mí. Respondió Simón: para que no me suceda nada de lo que han dicho. No se habla más, o creo que no se habla más de Simón que yo sepa. No sabemos si esto fue sincero, pero está escrito ahí. Para mí es una gran decisión. Entiendo lo que me digan, lo tomo, lo acepto. Ayúdenme a orar, oren por mí, para que todo esto no suceda y que yo pueda cambiar. Esto lo agrego yo no sé si él, pero esto sería nuestra actitud que nosotros deberíamos tomar. Amén. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Amén. Pero yo me quedé con esto.
hermanos, me quedé con esta información, me quedé con el carácter de Simón, de la necesidad que él tenía de ser el centro de atención. Y luego creo que Pedro identifica dónde está el problema y le dice: tu corazón está lleno de amargura. Tu corazón está lleno de amargura. ¿Y saben qué? Amargura en griego, que lo busqué, es picria. Y esto, ¿saben qué es? Veneno. Esto es veneno. Amén. Cuando nosotros nos hacemos la idea, visualizamos de que ahora nos imaginamos, ¿no?, que una serpiente venenosa nos pica. ¿Qué hace el veneno? El veneno se extiende y luego ¿qué pasa? Morimos. El veneno mata. La amargura mata. A veces no hablamos mucho de este tema, pero hermanos, la amargura mata. La amargura te roba. La amargura destruye. La amargura forja un carácter que no sirve para Dios. Bendito Rey. También busqué amargura y dice, a ver si nos sentimos identificados. ¿Cuántas veces dice sentimiento duradero de frustración, resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia? Amén. A veces recibimos desilusiones, injusticias, y esto es el veneno que nos inyecta el enemigo. Y si nosotros, hermanos, no nos sacamos ese veneno del corazón, nos puede matar. Y no son solamente estos, que no podremos cumplir el propósito de Dios. Amén. Luego, bueno, esto vamos a verlo así: la amargura realmente es no perdonar al que nos ha hecho algo. Y es un sentimiento de una frustración. A veces aún no, a lo mejor no nos damos cuenta, pero no perdonamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una promesa y esa promesa no se cumple, te frustras. Y esta frustración dura y dura y dura y dura, y estás ahí resentido con Dios. Y esto puede amargar tu corazón. Por eso debemos aprender a arrancarnos eso del corazón y a vivir en paz y creer en sus promesas. Pero en el tiempo que Él tenga, porque los tiempos son suyos, todo le pertenece a Él, y así como se haga conforme a su voluntad, es cuando nos irán las cosas bien, hermanos. Pero cuando nosotros queremos figurar o cuando nosotros queremos adelantar los llamados, hermanos, podemos tener un problema de amargura. Quizás nos movemos por estos sentimientos de querer ser más que los demás, o esa motivación de que no, es que yo quiero ser el centro. Hermano, no te juzgo por esto, pero llévalo al Señor, llévalo al Señor. Saca todo lo que hay en tu corazón, quita la amargura de tu corazón, arranquemos ese veneno. Dice, la amargura promueve los celos, envidias, endurece nuestro corazón. Necesitamos buscar protagonismo, orgullo, prepotencia, maldad de corazón, y lleva a sentirte inferior a los demás. Amén. Repito, no es para juzgar a nadie, es para que todos nos levantemos y cumplamos el propósito de Dios. Si pasamos por eso, no te sientas mal, al contrario, ve corriendo al Señor. Dile, Señor, quiero cumplir tu propósito, como Simón.
Oren por mí para que esto no acontezca, para que el Señor me perdone. Bendito Dios. Y hasta me vino a mí, ¿no?, en la mente y en el corazón. Digo, realmente el diablo se siente inferior, tiene inferioridad. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es más poderoso que él. Amén. Y esto te lleva a tener un corazón malo. Y luego te lleva a la destrucción. Miren, Hebreos 2:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, esto es tremendo, ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible dejar de alcanzar la gracia de Dios si la gracia de Dios es un regalo inmerecido para nosotros? Es decir, es un regalo que nosotros tenemos de la salvación y la bendición, y es un regalo que nosotros no merecemos. ¿Cómo la podemos perder? ¿Cómo podemos perder la gracia? ¿Saben por qué? Porque la amargura, y en otra traducción, aquí dice venenosa, raíz venenosa de amargura. Amén. ¿Qué pasa? Que la amargura, como hemos leído, nos lleva a la soberbia, al orgullo, a la prepotencia. ¿Y saben cuál es el pecado ahí? ¿Qué es lo contrario de la gracia, que es un favor inmerecido? Es: yo quiero ganarme la bendición porque yo me lo merezco. Yo quiero comprar la bendición de Dios con dinero, porque yo lo puedo comprar, porque lo tengo y quiero la bendición. Y esa actitud nos aparta de la gracia, porque la gracia es: me rindo ante Dios y Dios te dice, toma. No, pero yo no lo merezco porque pecado, soy pecador. Toma. Cree en mí, ora, yo te voy a cambiar y transformar. Pero no es por tu fuerza. Amén. Ahora, cuando estábamos en la adoración, me venía esa palabra donde Pablo dice que él tenía unas revelaciones que no podía contar, porque eran tan maravillosas que no podía llegar a lo que él experimentaba. Y dice que no sé, él dijo, no sé quién, pero hubo uno que era él, subió y vivió algo tremendo. Es que cuando tú lo lees, dice, pero ¿dónde se fue este hombre? Se fue a la misma presencia de Dios. Que dice que vivió algo tremendo y dijo: pero para que no me enorgulleciera, dice que Dios me mandó un aguijón en la carne. Por eso, si tenemos un aguijón en la carne, no lo reprendamos, dejémoslo ahí. Y Pablo decía: Dios, ¿por qué no me quitas ese aguijón en la carne? ¿Y qué le dijo Dios? Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Amén. A veces tenemos aguijones en la carne y nosotros los reprendemos y peleamos y los pateamos para que se vayan. Pero ¿saben qué? Déjenlo ahí. Porque ahí te das cuenta de que dependes de Dios. Ahí te das cuenta de que todo proviene de Dios. Ahí te das cuenta de que si consigues algo, hermanos, si conseguimos algo, es por la gracia y la misericordia de Dios. Yo me acuerdo cuando entramos en este lugar, como dije antes, todo estaba en ruinas, no había casi nadie. Y hoy, gracias a Dios, vamos creciendo. ¿Pero por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. Que podemos optar en amargarnos porque queremos la bendición ya, sí, hazlo. Pero esto nos va a matar. Confiemos en Dios y sigamos adelante. Y entendamos que todo, si conseguimos algo, todo es por su misericordia y por su gracia y por su amor. Amén. Bendito Dios. Si la pastora Estela me permite,
porque también venía a mi corazón, es el testimonio que ayer nos contabas. Porque pienso que eso, yo creo, ¿no?, que Dios permitió esto porque tú decidiste realmente hacer el bien en medio de la dificultad. Amén. Y no sé, si tú lo tienes en tu corazón, luego me gustaría que, si quieres contarlo, porque pienso que es un testimonio que es tremendo y creo que nos enseña mucho. Así que, bueno, sigamos, ya voy terminando. Ustedes saben, ¿no?, que Dios dio una promesa a Abraham. Yo creo que fue el hombre que más tuvo que esperar para ver la promesa de Dios. Fue tremendo. Dice que tenía 99 años y Dios le dio una promesa que su descendiente, dice, que sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Dios, es que Dios es tan maravilloso, porque le dice, mira, sal de la tienda de noche, ¿ves estas estrellas? Así será tu descendencia. Luego iba por el mar, mira, fíjate, ¿ves la arena? ¿Las puedes contar? No, pues así será tu descendencia. Y Dios es tan maravilloso que obra y hace las cosas perfectas. ¿Por qué? Porque sabía que él tendría que esperar. Y esperaba. Pero siempre, yo me imagino, ¿no?, que todas las noches cuando salía de la tienda y él estaba así, se giraba y miraba a los cielos y veía las estrellas. Y decía, esto será mi descendencia. Y esto hizo que él empezara a creer. Él se iba por la orilla del mar y veía la arena y decía, uy, la promesa de Dios se va a cumplir, porque ese hombre estaba lleno de fe. Dijo, Dios me dijo esto, Dios lo va a hacer. Amén. Bendito Dios. Y pasaban los años y llegó un momento hasta que Sara ya no podía tener hijos. La fertilidad había pasado, los años habían venido sobre ella y ya no era fértil. Hermanos, humanamente era imposible. Bendito Dios. Abraham tenía dos opciones. Una era amargarse y decir, Dios, tú me habías prometido tener hijos y mi descendencia sería así, sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y resulta que mi mujer no puede tener hijos. Amén. O la opción de, si Dios me lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Bendito Rey. Pero si nosotros vemos la historia, a Sara le afectó. A Sara le afectó esta situación. Porque el tiempo iba pasando y la promesa cada vez parecía que estaba más lejos. Y más lejos y más lejos. ¿Y qué es amargura? Sentimiento duradero ¿de qué? De frustración. Es decir, Sara se empezó a frustrar porque la promesa no llegaba y pasaba el tiempo y el tiempo. Amén. Bendito Dios. Se desilusionó y pensó que había sufrido una injusticia. Este sentimiento empezó a desprender el veneno de la amargura en su corazón. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Sara convenció a Abraham de hacer una chapuza, que es tú te vas con la que puede tener hijos, te acuestas con ella y así tendremos descendencia. Vamos a darle una mano a Dios porque vemos que Dios no puede. ¿Y qué diferencia hay en esto o en querer comprar la bendición con dinero? Es lo mismo. Por eso dice que la amargura nos aparta de la gracia de Dios. Porque la gracia es lo que nosotros no podemos alcanzar. Pero a veces lo queremos forzar humanamente y queremos sacarnos el dinero. Y yo pensaba y decía, ¿qué diferencia hay entre querer comprar la bendición como hizo Simón, que él sin rodeos dijo cuánto vale?
Y Sara dijo, bueno, pero que Abraham estuvo también, a ver, no lo dejemos ahí toda la culpa a Sara, porque Abraham también aceptó. Cuando vio la concubina joven, dijo, bueno, está bien, me voy a esforzar. Me cuesta, pero lo vamos a intentar. Y eso causó problemas. Amén. Bendito Dios. Porque vemos cómo trabaja la amargura. Amén. Así. Por eso, cuidado. Bendito Dios. Pero luego, hermanos, en su tiempo el Señor obró. Cuando ya era imposible humanamente para el hombre, Dios dijo, ahora es el tiempo. Y a pesar de que ellos habían fallado, Dios tuvo misericordia. Tuvieron, como siempre digo, tuvieron que pasar las consecuencias, sí. ¿Tenemos que pasar las consecuencias cuando nosotros hacemos las cosas mal? Sí. ¿Que a veces nos saldremos raspando? Sí. Pero a veces tomaremos decisiones equivocadas, hermanos, y tendremos que llevar las consecuencias hasta que el Señor diga, pero por esto, hermanos, cuando el Señor nos dice algo, nosotros debemos prestar atención y obedecer lo que Él nos dice. Amén. Y cumplir así su propósito. Pero allí el Señor se glorificó. Abraham 100 años, Sara 90, y se cumplió la promesa de Dios. Es decir, esa como un regalo inmerecido, porque ellos no podían hacer nada, y se cumplió la promesa. Amén. Bendito Dios. Así que analicemos nuestro corazón, analicemos nuestras vidas delante del Señor y oremos. Y como dije antes, ¿cuál es la solución? Abrir nuestro corazón y ser sinceros delante de Dios. No intentes pelear con tus fuerzas. Sí que debemos dar ese empujón. Sí que el Señor tiene que ver, ¿no?, que nosotros queremos, pero sinceramente de corazón. Y decirle, Señor, mira mi carácter, mira cómo soy, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero cumplir tu propósito. Ayúdame porque yo quiero hacer las cosas por amor a ti, por amor al pueblo, por amor a las almas. Bendito Dios. Y ser así, sencillo, delante de la presencia de Dios y con un corazón sincero. Amén. Y el Señor hará la obra. Y ahora me gustaría, Pastora Estela, que si te animas, si nos quieres dar tu testimonio. Porque vemos que cuando optamos por la mejor decisión y por ser de bendición, el Señor obra. Amén. Gracias. Buenos días a todos. Doy gloria a Dios poder comentar un testimonio de hace tiempo atrás. Bueno, la charla ayer empezaba comentando un poco el ministerio que Dios me ha entregado, ¿no? Yo llevo una iglesia con una visión restauración familiar. Y cuando hablamos de familia, ustedes se deben imaginar a mí, mi esposo, los hijos, los nietos y todo. No. Yo y mi hija. Porque ese es el problema de la sociedad actual. Y al tener ese problema, no solo ha sido a nivel también social, porque ven llevando a una mujer, una iglesia así, y dicen, esto no está bien. Pero saben, no, el Señor no fui llamada pastora por ser la mejor teóloga, ni nada de eso. Simplemente por obediencia. Y hay un testimonio, tengo muchos, porque yo digo que a mí el Señor me ha procesado tremendo, pero este es uno que me ayudó más a mí, ¿saben? Fue de bendición para mi vida. Yo llevo sirviendo al Señor 25 años, de pastora 7, y yo empecé mi vida cristiana en las Islas Canarias. No sé si alguien conozca las maravillas de las Canarias, en Fuerteventura.
Allí entregué mi vida a Cristo, pero cuando yo le entregué mi vida a Cristo fue así, fui al culto, le entregué y nunca decidí más apartarme de Él. A los 6 meses el pastor me dice, empieza a liderar, me ha formado rapidísimo, veía en mí una ganadora de almas, me ha formado, se dedicó a formarme y empecé y más o menos al año tenía ya un grupo de unas 7 mujeres formándolas para líderes y había una en especial, una mujer a la cual yo decidí traerla de mi país porque estaba pasando mal, escasez, pobreza, y invertí mi tiempo, mis recursos y la traje con su esposo. La estuvimos en nuestra casa ayudándola, bueno, todo el proceso de ayudar a una persona a instalarla. Y lo más lindo fue poderla llevar a los pies de Cristo, a ella y a su esposo. Mi esposo era líder de hombres y yo líder de mujeres. Y siempre nos reuníamos a planificar cosas. Usted sabe, en la iglesia hacemos esto, lo otro, salidas, bueno. Y era una hermana que a mí me bendecía porque me decía, ay, vamos a hacer tal actividad. Sí, sí, decía, no te preocupes. Yo era la líder de ella. Como tú sales más tarde del trabajo, déjame las llaves de tu casa y yo te voy adelantando trabajo, te voy haciendo la comida, te recojo la casa. Y yo, wow, qué bendición. Yo súper bendecida del Señor porque me ayudaba un montón. Pero un día me coge un dolor de esos de estómago muy fuertes en el trabajo. Yo siempre llegaba tipo 7, eran las 4 y yo tenía que regresar a casa. Tenía tanto dolor, yo siempre aguanto, no me voy a casa por un medio dolor. Y el mismo jefe me dice, vete, te veo muy mal. Bueno, llego a las 6 y mi sorpresa fue muy fuerte porque llego a mi casa y encuentro a mi esposo con ella. Fue impactante. Yo quedé como, sentía que me desplomaba. No, me impactaba de pronto la parte de la debilidad del hombre ante una mujer. Me impactaba que se usara las cosas de Dios para esto. Eso me impactó más y me dolió más aún. Fue tanto así que yo me quedé así, todo el mundo quedó así. Yo me quedé como muda, no sabía qué decir, solo les dije que se fueran. Y lo inmediato que hice, un poco absurdo, pero en medio de esos momentos uno actúa movido a las emociones, al dolor, llamar al esposo de ella y decirle, mira lo que ha pasado, ese pobre, ¿qué estaría haciendo? No sé, por teléfono. Y claro, él era aún pequeño, o sea, yo también era pequeña, llevaba 1 año y medio en la fe, pero el Señor me había madurado en la fe, sirviendo uno madura mucho en la fe. Entonces podía un poco canalizar mejor, pero él, no, bueno, se enloqueció. Y yo acá con depresión. Lo cierto fue que esa noche nos reíamos ayer porque hablamos de todo un poco. Cuando uno le pasa esto, el enemigo te da muchas ideas, pero muchas. Y yo ya sirviendo a Dios, amando a Dios como la amaba, una de las ideas que me daba era, uy, mándale a dar una paliza, esa es una miserable, esa no merece nada. Y yo sí, ¿y a quién le digo que le dé una paliza? Y yo así pensando toda una noche, 4 de la mañana y buscando a un fuerte, a ver en mi trabajo si hay algún fuerte, pero no, esto es España, yo no puedo como en Colombia que de pronto podría llamar a alguno que no, yo no. Y así pensando un montón de tonterías, ¿sabe? Pero que así pensamos los humanos cuando nos sentimos heridos en nuestra confianza, en nuestro amor. Y toda la noche me la pasé así me desperté y dije, ya tengo a la persona. Llamé a una chica que era española, pero que estas que son tremendas. La llamé, mira, me ha pasado, no te preocupes, yo me busco por aquí unos y esta va a tener su merecido. Pero en medio de eso me llama el esposo de ella, me dice, mira, ven a hablar con ella y dale lo que se merece. Yo te espero y habla y dale su merecido. Yo nunca he sido de conflictos, de pelear, porque yo siempre vi en mi madre una mujer que supo poner su lugar como esposa de su casa. Y pues allá los latinos son más, ¿no? Tenía sus cosas mi padre, pero
nosotros nunca nos enterábamos, siempre ella sabía manejarlo. Yo nunca vi una mamá de celos ni de contiendas porque sales, porque no sales. Siempre vi una mamá ahí, estable en su hogar. Entonces yo me sentía rara ante esa situación. Yo decía, ay no, yo iré a reclamar, ay yo qué voy a hacer. Era una lucha, pero había mi corazón herido, que yo sí quería, y como tenía un cabello largo, quería como hacer de todo. Y me he ido con toda mi rabia, con todo mi coraje a buscarla, y abre el marido y me dice, mira, dale con este palo. El palo era pequeño, de verdad, para el palo que nos había dado ella. Y yo acostumbro mucho, hermanos, esto es mi costumbre, todo lo que hago, todo por pequeño o grande, siempre tomo un tiempo, Señor, tú quisieras si te pasara esto. Y me entré al baño y le dije, Señor, tú quisieras si a ti te hubiese pasado esto. Y el Señor cambió todo lo que había en mi corazón y en mi mente en un instante, cuando yo lo hice participar de esa decisión. Y me dijo, hay una mujer que ha pecado y tú eres su líder espiritual. No vayas en pos de mujer que te ha robado el marido. Ve mejor en una líder que va a recuperar un alma que está perdida en manos del enemigo. Y yo me quedé así, ve por ella, arrebátasela a Satanás. Y yo no lo podía creer en ese momento. Pero el Señor te manda y cuando tú tomas la decisión te da la fuerza. Yo me paré de ahí, iba a la habitación como en la lucha, pero yo dije, yo decido hacer lo que Dios me dice. Y en este momento anulo a la mujer herida y pongo adelante a la líder espiritual capaz de poder llevar a esta persona al arrepentimiento y a la sanidad. Y entro y le digo su nombre, me alza a mirar como quien dice, ya vino. Y le digo, estaba recostada en su cama, levántate. Y así como, ella más enfadada que yo. Ella estaba más enfadada que yo. Me alzó a mirar muy feo. Se ha parado y la abrazo. Y le digo, yo te perdono, porque mi Cristo me ha enseñado a perdonar. Yo te perdono y te invito a que tú te encamines, a que tú puedas enderezar tu camino. Le dije. Ella quiso aludir algo y me dijo, pero es que Él no te ama. Le dije, no estoy hablando de Él. Estoy hablando de tu vida, de tu relación con Dios. Hoy vamos a hacer aparte el hombre. Al hombre que tú dices que te has enamorado, que él se ha enamorado, lo vamos a hacer aparte. Yo vengo no por eso, yo vengo por tu corazón que se ha perdido de los caminos de Dios. Hermanos, créanmelo que el Señor puso en mí amor hacia esa alma. Yo mismo me aterré, amor. Yo lloraba por ella, yo la abrazaba y le decía, arrepiéntete. Y hasta el Señor me dio un versículo bíblico que en el momento me saltó en la mente. Le dije, abramos la Biblia en tal sitio. Y el Señor le hablaba, creo que era Isaías 43, no recuerdo, pero hablaba de aquella mujer que anda en los caminos malos y que destruye y que vendrá maldición hasta la 4ª generación. Era fuerte. Y yo empecé a decirle, arrepiéntete, y ella empezó así a ser tocada por el Espíritu Santo, a llorar y quebrantarse de corazón. Había dado ese paso. Entonces yo le dije, mañana vengo para llevarte a la iglesia. Y al otro día fui a recogerla porque claro, yo había comentado al marido y el marido contó a toda la iglesia. Usted sabe cuando es algo, una pólvora en la iglesia, todo el mundo, ¿cómo? Y yo voy llegando a la iglesia con ella y todo el mundo me miraba, sorprendido. Tú estás loca, me decían. Y entendí, hermanos, que servir a Dios de boca es bien fácil. Obedecer a Dios se necesita morir en lo que nosotros pensamos, en lo que la carne nos lleva para hacer y enfocar nuestra mirada en lo celestial. ¿Y saben quién ganó mucho en esta situación? Yo solo estuve un día esa noche con el corazón súper mal, pero después mi corazón fue libre de ese dolor. No digo que, no, claro que duele. Empezó el proceso de polémica en mi hogar, de todo eso. Mi esposo se fue de la casa,
Desde ese día él se apartó de los caminos de Dios. Pero en mí había mucha paz. Yo seguí encaminada a lo que Dios me había llamado. Y bueno, esta chica empezó a ir, pero y luego cayó, pero de tal manera, ella me dijo una cosa: me hubiese gustado mejor que me des una paliza, porque lo que tú has hecho me ha dejado sin palabras. Porque ellos pensaban irse a vivir aparte y ella tenía 4 hijos, niños. Entonces ella siguió con su esposo. Aún sé que no se han perdonado. Lastimosamente no ha habido el perdón entre ellos, pero su hija, hace 3 años que yo volví a Canarias a visitar a la iglesia, la cual me dio el privilegio de conocer al Señor, se me acercó corriendo una chica como de 20 años y me abrazó y me dijo: gracias, y te pido perdón por lo que hizo mi madre. Ella me pidió perdón de corazón, con lágrimas, la hija. Mi padre nos contó todo y aquí todo mundo habló de eso. Y yo quiero, de parte de mi madre, pedirte perdón por todo el daño que ella te hizo. O sea que, hermanos, yo les invito a que vivamos la palabra. No es fácil, pero cuando nosotros lo involucramos a Dios en medio de todas esas situaciones, Dios pone, porque yo no hubiese podido. Pero cuando yo le dije: Señor, yo obedezco, y caminaba diciendo que la voy a abrazar, Dios puso todo. Gracias por poderles compartir mi testimonio. Gracias, pastora. Amén. Si realmente si la pastora no hubiese optado para amargarse y no para hacer el bien en esta situación, ¿cómo se podría pastorear ahora? Con un corazón lleno de amargura que desprende, porque lo más tremendo es que el veneno de la amargura no se queda solamente en nosotros, sino que también se desprende hacia los demás. La misma palabra lo dice: cuidado que esta raíz no también contamine a otros. Amén. Por eso no es fácil, pero cuando nosotros tomamos esa decisión, el Señor se glorifica. Cuando Felipe tomó la decisión, empezó lo sobrenatural, porque los milagros y prodigios no fue por la mano de Felipe, fue el poder de Dios que se manifestó. Lo que es imposible para el hombre se hace posible. Es posible para Dios y se hace visible. Y cuando humanamente parece imposible, pero tomamos esa decisión correcta, el poder de Dios empieza a verse, a desprenderse. Y esto es lo que se necesitan corazones así, no llenos de amargura, sino de perdón, de misericordia, para poder amar. Porque para amar tenemos que tener un corazón que perdona. Amén. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza te pertenece, en el nombre de Jesús.